en Facebook. Seguimos en código. Sí. Veníamos muy los 63 esto, segundos se hicieron un poquito largos. El ingeniero Felipe Solá está que arde. Sí. Quizá podamos hablar del peronismo. Creo que ellos van a tratar de evitarlo. Van a tratar de evitarlo. Pero vamos a hablar. Bueno, gracias, Felipe Solá. Gracias por Gracias, Julián Domínguez. ¿Ya está? ¿Julián Domínguez es el que está en la coalición con Randazzo? Julián Domínguez está cerrado con eso. ¿Cuándo Acuerdo político. ¿Cuándo es el interna? acto? ¿Cuándo se largan? A ver, yo apenas puedo responder por mí mismo. Sí. A Randazzo pregúntenle a él por Sí. él mismo. Bien. Sí, yo he dicho siempre que me gustaría compartir con Randazzo como nos gustaría compartir con Felipe, porque somos el proceso de la renovación política. Pero Felipe va a ir. No, pero déjame terminar la oración. Felipe es hijo de la renovación. Nosotros lo vimos a Felipe con Antonio. Yo era más chiquito. Claro. Nosotros entendemos paren que con hoy elogiando. el peronismo necesita un proceso de renovación política. Y a Felipe se lo extraña, la verdad es esa. En el peronismo lo... Bueno, esta es la primera vez que las cosas que dicen en privado después las dicen en público. Porque yo lo escuché en privado los últimos 20 días todo el tiempo. Perdóname, yo todo lo que digo en privado... No habíamos hablado nosotros. De Eso es sostenerlo cierto. en público siempre. Ahora, pero a ver, acá estamos en un problema porque Esta es la usted, diputado, negociación. está en otro lado. Sí, está en el Frente Renovador. Bien. Sí. ¿Y si lo invitan, qué hacen? Son mis compañeros de toda la vida, voy y converso con ellos. Es una situación muy especial. Hay una situación bastante especial en la Argentina y es que parece haber bastante unidad respecto de la política social y económica, la sensación y la vida cotidiana de las personas. Y por eso 3 marchas, aunque la tercera era sobre el tema del género, pero también hay una protesta ahí, escondida, que también nos puede incumbir nos incumbe, digamos, a quienes tenemos responsabilidades, a los políticos. Pero muy movida la cancha, ¿no es cierto? Muy movida la cancha. Entonces, yo creo que hay un acuerdo sobre el tema, esta política económica no va, esta política económica podemos ponerle los motes, digamos, más conocidos, que es para los ricos, es Hood Robin, es una política que acude a las importaciones, al aumento de la tasa de interés, es decir, a recetas ya aprobadas en Argentina y que no dieron resultado, a esperar que rebase el vaso, esto ya lo vivimos. ¿Le puedo interrumpir un segundo? ¿Cuáles dieron resultados en los últimos 20 años? Que no dieron resultado. No, ¿cuáles? Pues usted dice recetas que no dieron resultados. Argentina ¿Y cuáles dieron resultados? Argentina tuvo 2 o 3 etapas de crecimiento fuertes. Una muy corta, la del Plan Austral. Digo porque si no uno... lo digo rápido porque no vamos a hacer historia. Fue le recordamos a la gente, ¿no? Sí. Sí, claro. Una muy corta, un plan inteligente que terminó... yo me acuerdo que la obsesión del radicalismo era cómo salir del Partido Radical. ¿Cómo hacemos para salir del Austral? Que era como estar casándose y estar diciendo, ¿cómo hacemos para saber cuál es el mejor abogado de divorcios? Y el plan andaba. Hubo ahí un breve crecimiento. Después del 91 al 94 creció fuerte la Argentina, con la estabilidad. Menem. Sí. Sí, del 1 a 1. Ahí creció, y el 94 agarró el tequila y mostró la debilidad, la vulnerabilidad del proyecto del 1 a 1, que era sostenido en buena medida por depósito de corto plazo, ¿no es cierto? Que se fue el 25% de un día para otro. Y ahí tuvimos un 96 muy duro, el segundo semestre, 95 y 96. ¿Y el último, el periodo de...? Y el último, el periodo 2000, segundo semestre del 2002, Sí, ya desde el lugar en adelante, que lo viví personalmente mirando la recaudación, mirando todo. Se había llegado muy abajo, ¿no? También es cierto. Sí, se tocó fondo, sí. Dice que cuando uno toca fondo, rebota. Y que ahora se está esperando el rebote. Y no aparece el rebote. ¿Por qué no aparece el rebote? Porque el colchón de abajo es blando, no es duro. ¿Por qué es blando el colchón? Porque la situación en la que quedó la economía argentina, llamada también la pesada herencia recibida, era dura. Dura en el sentido, quiero decir, era, digamos, no es un piso firme de la economía, sino que era inestable, era vulnerable, ¿no es cierto? Bueno, ese piso entonces bajó
Tiene un piso muy bajo la economía. Sube, pero puede bajar, es decir, es muy inestable, muy poco sustentable. Muy bien, eso pasa con la economía argentina moderna. Ahora, ¿qué hizo esta gente? Ya lo saben ustedes, lo acabo de decir. Esta gente puede hablar de democracia, de debate, de diálogo, no son los dueños de la democracia tiene muchos años en la Argentina, con gente autoritaria y con gente no autoritaria, pero en general siempre ha habido libertad. Autoritarismo, libertad, autoritarismo fino, autoritarismo grueso, autoritarismo brutal, pero nunca, digamos, la cuestión democrática estuvo en discusión. Esta gente que ha llegado no es dueña de la democracia, no es dueña de la virtud, y ahora se quiere adueñar de un relato frente a una situación cada vez más difícil y a una política económica absolutamente equivocada y que no tiene ni siquiera plan ni dueño. No hay un ministro de Economía con un plan. Si tuviera un plan lo podría corregir, pero no tiene un plan para corregir. Déjeme que le pregunte a Domínguez, ¿cómo ve usted en un pantallazo el escenario argentino hoy y cuál es la responsabilidad de la dirigencia política, opositora, en este caso de la oposición peronista? Primero hay que hacerse cargo. No es que la historia arranca con uno y termina. Lo segundo es, yo cuando lo escuchaba al jefe de gabinete, digo, yo debo vivir en otra Argentina. Tenía esa sensación. La semana pasada estuve en Atanor. Industrias que están cerrando como Ingredium en mi ciudad o en Varadero. Digo, es otra Argentina. O los comercios que están cerrando porque no pueden pagar el aumento de las tarifas. O lo que pasa con la industria del calzado. O lo que pasa con los textiles, lo que vi el fin de semana en Mar del Plata. Yo creo que vivo en otra Argentina. Y yo no me caracterizo por ser una persona que ve todo negro. O todo de color de rosa. Me parece que las acciones que está haciendo el gobierno están generando desempleo, la incipiente industria se está desindustrializando y hay 1.300.000 nuevos pobres. Eso no es la herencia recibida, muchachos. Y además, contra todos los pronósticos, el 2015 terminó con un crecimiento de 2.5 del Producto Bruto Interno, dicho por el INDEC. Claro, yo soy parte de un modelo de país donde creo exactamente en todo lo contrario que hace este gobierno. Se endeudaron 77.000 millones de dólares, muchachos. Decían que arreglábamos con los forros buitres porque llegaba el financiamiento para la producción y el empleo. La producción se está cayendo a pedazos. Pregúntenle a los industriales, pregúntenle a los comerciantes de la Argentina, pregúntenle a las economías regionales, pregúntenle a la yerba, pregúntenle al vino, pregúntenle a la pera, pregúntenle a la manzana. El sector agropecuario, yo comparto que es el sector de los más competitivos y preparados de nuestra economía, pero la industrialización del sector no creció. La economía se está primarizando. Vos que sos de Santa Fe sabés de qué estoy hablando. Igual Santa Fe fue una provincia que el año pasado creció 1.5 contra un país que bajó 2.6. Perfecto. Preguntale, Felipe, cómo creció la exportación del sector agropecuario. No nos engañemos. O sea, las acciones de este gobierno están llevando, hay que avisarle por lo menos, a un lugar no deseado. Eso le dijo las maestras el lunes, eso le dijeron la gente en la calle el día de la convocatoria de la marcha de la CGT. Nunca un paro en la Argentina tuvo tanto consenso y tanto acuerdo. Se preguntó todo el mundo, ¿por qué no se convocó el paro? Quiero decir, hay un reclamo latente, que no sean sordos ni sean ciegos. ¿Usted habla de los dirigentes de la CGT en este caso o del gobierno? No, del gobierno. Del gobierno. Y el tema de la dirigencia, mira, en el peronismo o con los dirigentes a la cabeza, con la cabeza de los dirigentes. El pueblo hace escuchar su escarmiento. La gente no estaba porque lo llevaron, había 400, 500.000 personas, yo no sé cuánto había. Había gente de la Constitución. Vos te encontrabas con la gente, yo fui con mi hijo, y la gente te decía, estamos en contra de esto. Ahora, perdóneme, usted mencionaba antes el tema del modelo. Bueno, ese modelo dejó 1/3 de pobres. 29% más 1,5 millones que le agrega el macrismo. Eduardo, yo discutí sobre el tema de la pobreza y yo creo que no es estigmatizante y hay que sacar los problemas a la luz. Pero recordemos, como decía Felipe recién, que en el 2002 salimos con el 50% de la población por debajo de la línea de la pobreza. Pero digo, miremos la secuencia de las estadísticas. Hicimos cosas mal, muchísimas. Pero se creó empleo, la gente vivió mejor, tenía un mango en el bolsillo y comida que llevaba al estómago. 1.300.000 pobres es 1.300.000 familias que no llega a fin de mes, que no come. Pregúntenle a Arroyo sobre las changas en la Argentina. Se cortaron las changas.
Y esa es el mercado laboral del siglo XIX. Lo que yo digo es, la agenda que planteaba el jefe de gabinete, por supuesto, el diagnóstico que tienen del mundo es equivocado, muchachos. El mundo cambió. Se van a perder en los próximos 300 millones de empleos en los próximos 30 años en el mundo. En el siglo XX, el siglo XXI, el siglo del conocimiento, el Estado no puede decir no tengo nada que ver con lo de Sancor. ¿Sabés quién genera población rural? El tambo. El único que se queda en el campo, vos lo sabés por la provincia de Santa Fe, el único que se queda en el campo es que trabaja en el tambo. Bueno, hoy he dicho, no me interesa, no son competitivos. ¿Cómo no somos competitivos? Si el Estado no promueve la industria, no defiende el comercio, ¿quién va a defender el empleo? La gente necesita que el Estado la cuide, no que le cree nuevos problemas. Y este gobierno ha creado problemas que no había. Y las cosas que hicimos mal le hicieron peor. ¿Qué tal? El índice de pobreza ha sido bastante móvil en los últimos años. Este es el peor del 2010 en adelante. Hubo un empeoramiento, acá tengo las cifritas en este papelito diminuto. Hubo un empeoramiento, el año 2015 fue 29. Buena vista tiene, ¿eh? Parecido, sí. En el 2010 fue 28 y pico. Se venía de la crisis del 2009, ¿se acuerdan? La crisis que empezó con la subprime en el 2008 y llegó a la Argentina en el 2009. Pero después bajó a 24 y pico en el 2011. Y esto es el Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Sí, claro. Porque no había mediciones. Es decir, este índice que se mide desde ese lugar, que es muy respetado, marca los ingresos totales de las familias. Es posible que sobreestime un poco la pobreza, porque cuando entra alguien a una casa humilde a preguntar cuál es la suma de los ingresos, generalmente se tiene un poco de miedo. El que contesta. No siempre, claro, no siempre se cree que el que viene de la UCA, etcétera, y entonces a lo mejor se tiende a bajar un poco, a ver si me saca algún plan, Sí. ¿no es cierto? Es posible, pero hay algo que me parece que me interesa resaltar. Cuando Pepe Mujica asumió la presidencia del Uruguay, fue muy hábil en el sentido de decir con qué podía terminar y con qué no. No dijo con qué no, pero sí dijo con qué sí. Y no dijo con la pobreza, dijo con la indigencia. Es decir, con la peor de las miserias. No llegar a comer todo lo que hay que comer, solamente a comer, todo lo que hay que comer en el mes en una familia. Bueno, el número de indigentes en un año aumentó 600.000. Acá en Argentina ahora. En este momento tenemos 2,7 millones de indigentes que forman parte de los 13 millones de pobres. La indigencia es, y que suene, la palabra que voy a decir es una palabra fundada en la experiencia, ustedes creo que me van a entender, es más sencilla de combatir que la pobreza. Porque la pobreza implica una cantidad de cosas vinculadas a la exclusión, etcétera, a la infraestructura, a la vivienda. Pero la indigencia se arregla con plata, se arregla llegando a donde se debe llegar. El presidente dijo, ya tenemos detectado, dijo el 1 de marzo en el Congreso, ya tenemos detectado los lugares más difíciles. Chocolate por la noticia, cualquiera que conozca el conurbano y el que conozca el Gran Rosario o el que conozca el Gran Mendoza, que es enorme, y así el Mar del Plata, por ejemplo, sabe dónde están los núcleos más difíciles. Tener detectado no es un mérito después de 1 año y 3 meses. Entonces, ¿cómo le pueden aumentar a uno los indigentes? Mujica dijo, yo voy a terminar con la indigencia, y terminó con la indigencia. Cumplió, porque lo pudo hacer. Ahora, nosotros no podemos terminar con la indigencia. Nosotros vemos aumentar la indigencia, es decir, ¿dónde está la sensibilidad? No, a esta altura, cuando subieron, no sabían que existía la pobreza, la indigencia, que existe el núcleo de indigencia, el núcleo de pobreza. ¿Dónde está la indigencia? ¿Dónde está la mortalidad infantil? Dentro de la indigencia, no dentro de la pobreza. Es decir, allá abajo, allá lejos, en los ranchos más lejos, más lejanos, los que no llegan al hospital cuando tienen bronquiolitis. Todo eso ya se sabe hace mucho. Esto no, ni la pólvora han descubierto. Nos queda poquito tiempo, ustedes lo sabían antes de empezar. Me gustaría tener... estratagema para que... ¿Perdón? Es una estratagema para hacerlo hablar del peronismo. Una pincelada sobre el peronismo. ¿Cómo está? ¿Qué está pasando? El peronismo está en muchos lugares. Está en el PJ, en el Frente por la Victoria, está en el Frente Renovador. Hay peronistas. Bueno, usted, a ver, pero usted a Cristina ya la jubiló. No, digo yo en un sentido metafórico estoy hablando, no digo que la jubiló. No jubilo a nadie. Usted está pensando en una alternativa superadora para hablar en política. Nosotros planteamos en la última elección
un sentido diferente de la construcción política y estamos convencidos que si no nos renovamos vamos a repetir los mismos errores. Creemos en la amplitud. Y Felipe Solá ya tiene jubilación y pensión con Cristina, ¿no? Ya venía de antes. No, nadie puede jubilar a nadie en política. Sí, claro. Lamentablemente. Solamente el ANSES. Sí. Pero, no, yo quiero decir esto. La categoría del pueblo peronista, que era una categoría inamovible para los veteranos, entre los que nos gustamos nosotros, tal vez Julián no, la categoría de ese pueblo, del pueblo peronista, con la que uno ganaba las discusiones porque resulta que uno había decidido ser peronista, el pueblo peronista estaba a su lado, es una categoría que desapareció en el año 83. Con el triunfo de Alfonsín, como categoría fija, segura, etcétera. Pasó a ser ganate el pueblo que piensa que es peronista y que a lo mejor te vota, o te vota otro, te vota radical o lo que fuera. Pasó a ser eso, pasó a ganate el pueblo. Lo que antes tenía de seguro, ahora ganátelo. Y ya llevamos 30 años de eso, o 30 y pico. Entonces, la idea de que el peronismo va a tender a la unión, de que el peronismo siempre, de que el peronismo lo otro, son ideas basadas en el pasado, no en el futuro. Viejas. Con miradas atrás. Lo que quiero decir hoy es que hay un sector de la Argentina muy grande que sufre una falta de proyecto que se base primero en un proyecto industrial, como todo país. El primer proyecto que debe tener un país industrial, que no tiene nada que ver con las chimeneas, sino con puestos sustentables de trabajo, aunque sean puestos moderados de salario, pero sustentables. No tenemos un proyecto, tenemos que hacerlo. ¿Qué tenemos nosotros? Una oposición donde suponemos que la mayoría son peronistas, o tienen un corazón peronista, o lo han tenido, o les gustaría votar al peronismo si el peronismo les ofrece algo interesante. Pero una oposición dividida más que un peronismo dividido. Una oposición dividida. Ese es el tema central de este año. ¿Por qué? Porque nos hemos quejado, tanto Julián como yo, y no solamente en este programa, pero hoy especialmente, nos hemos quejado de esto, de lo otro, hemos señalado errores. Bueno, muchachos, sí, la deuda es la unión de la oposición. Y la unión de la oposición, sin autoritarismo, sin entregarle la cabeza a nadie. Yo puedo entregarle mi tiempo, puedo restarle tiempo a mi familia, puedo, digamos, poner mi energía, mi pasión. Mi cabeza no se la entrego a nadie. No voy a hacer todo lo que me digan, ¿no es cierto? Entonces yo, ese tipo de conducción, concretamente Cristina, no veo futuro en ese tipo de conducción. Ahora, que tenemos una deuda de unidad con la visión más alta de todas, no de tinglado que nos contenga a todos los que estamos enojados sino de una unidad que a lo mejor de la que solo podemos hablar algunos veteranos a esta altura. De poner egoísmos y hablar claro. Hoy en este momento se juega con las cartas tapadas en política. Están todas las cartas tapadas. ¿Quiénes son los candidatos de capital? No se sabe. ¿Quiénes son los candidatos de provincia? No se sabe. ¿Quiénes son los candidatos para el futuro? ¿Quién es el que más? Le pregunto a los dos. ¿Ustedes no tienen la sensación? Yo tengo la sensación que en verdad ese factor ordenador es justamente aquella persona de la cual estuvimos hablando ahora, que es la expresidenta. Digo, todos están especulando, el peronismo y el oficialismo, de si juega o no juega, dónde juega, cuándo juega y cómo juega. En función de eso se ordenan las demás fichas. No estoy tan seguro que sea así, pero puede ser. Lo que yo creo es que hay una gran cantidad de gente que no quiere volver atrás y quiere decirle a Macri así no. El problema es Macri, no es Cristina. El problema de la Argentina es el gobierno de Macri, que genera pobre, desindustrializa, los comercios cierran, la gente tiene temor a ser despedida y la plata no le alcanza. Este es el dato de la realidad. No es Cristina el problema de la Argentina. Es más, Cristina habló de ampliar, de cambiar, de sustituir dirigentes. De ninguna manera el problema, Cristina. Si no nos equivocamos, estamos discutiendo sobre el pasado y la discusión es cómo construimos una respuesta posible para que la gente pueda vivir en este país. Ahora, si ensayamos los caminos que en el pasado nos fueron muy mal, nos va a seguir siendo peor. Gracias a los dos. Gracias, muy gracias a ustedes. Parece que era en serio. Son 63 segundos. Mirá, que tenemos que seguir en código. Se viene la vida de perro. 63 segundos, ya venimos. Cuando elegís un Fiat,